de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 1 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 2 queda a disposición de las señoras y señores parlamentarios. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de la Secretaría General por el cual comunica que el diputado señor Francisco Rego reemplazará en forma permanente en esta comisión al diputado señor Tomás Cast. Un oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional por el cual remite una síntesis elaborada por el profesional de asesoría técnica parlamentaria, señor Pedro Guerra Araya, sobre las principales leyes analizadas por esta comisión durante el periodo legislativo anterior, así como un detalle de los proyectos de ley que se encuentran pendientes de discusión. Un oficio de la Subsecretaría de Turismo, mediante el cual informa que la isla Áucar se encuentra abierta al público, si bien la propiedad pertenece al Obispado de Ancud y está bajo comodato del conjunto folclórico Áucar. Ese servicio mantuvo una comunicación constante con los tour operadores y agencias de viaje para informar las condiciones de cierre y seguridad del recinto en su momento. Respecto a la situación del Fuerte San Antonio, informa que está bajo la Administración de Bienes Nacionales y que actualmente el municipio de Ancud tiene a su cargo la mantención de áreas verdes y la Secretaría Comunal de Planificación se encuentra en etapa de estudios de factibilidad para una futura solicitud de concesión de uso gratuito. Un correo electrónico de la Dirección General de Relaciones Públicas de la Fundación Teatro Amil, por el cual solicita audiencia para su directora, señora Carmen Romero, con el objeto de informar las actividades y programas de la Fundación durante el año 2025-2026 y la proyección para los años siguientes. Una nota al subsecretario de las Culturas y las Artes, por el cual, de acuerdo a lo comprometido en la sesión de 23 de marzo recién pasado, adjunta los 2 decretos dictados este año que modificaron el presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Una solicitud de doña Valesca Urquieta, artista y gestora cultural comunitaria de la provincia de Huasco, quien informa su invitación a participar en el 8º Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, a realizarse en Colombia entre el 17 y el 26 de abril del año en curso, así como en una instancia de intercambio con una comunidad indígena con posterioridad al evento. Solicita apoyo económico para cubrir transporte terrestre desde Alto del Carmen al aeropuerto Arturo Merino Benítez y alojamiento en la ciudad de Ibagué durante su estadía de 2 semanas. Indica que su participación se enmarca en el fortalecimiento de la cultura viva comunitaria y la proyección de aprendizajes hacia su territorio. Y finalmente un correo electrónico del jefe de gabinete de la ministra secretaria general de Gobierno, por el cual excusa la inasistencia de la ministra a la sesión de hoy por compromisos de agenda, no obstante manifiesta disposición para asistir en otra oportunidad. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. ¿Alguna observación sobre la cuenta de parte de los diputados? Diputado Bernales. Muchas gracias, Presidenta. Sobre la cuenta, no, nada, decir que me parece que es una mala señal que la ministra vocera de Gobierno no asista a esta comisión, no solo porque queremos conocer su opinión respecto al proyecto de ley de Televisión Nacional de Chile, que ya lo mencionamos en la comisión anterior. De hecho, le preguntamos su opinión al ministro de las Culturas. Él nos mencionó que era relevante conocer la decisión de la ministra vocera de Gobierno. Por tanto, reitero que una mala señal por parte de la ministra vocera de Gobierno no estar en esta comisión, no solo para saber qué opina sobre el proyecto de TVN, la crisis de TVN, y cuáles van a ser los proyectos, sino que también en esta Cámara se estila que por lo menos llevamos casi un mes sesionando, que en este mes los ministros siempre vienen a las comisiones en la primera instancia que se le invitan, y la ministra no se la ha visto al Congreso desde que iniciamos las sesiones acá en la Cámara de Diputados. Y no solo para conocer este proyecto en particular, sino que también para conocer los proyectos de ley que tiene su cartera, que tiene su ministerio. Por lo tanto, yo intuyo que hay una sequía de proyectos en la CEGOP para ingresar a esta comisión. Por lo tanto, yo pido que se reitere la invitación para la próxima sesión, Presidenta. Muchas gracias, diputado Bernales. Diputado Contreras, por favor. Quiero presentar mis excusas porque tengo comisión
simultánea. Entonces en algún momento dado me voy a tener que retirar. Mi excusa al ministro, pero quería dejar eso señalado. Muchas gracias, diputado Contreras. ¿Alguien más quiere mencionar algo sobre la cuenta? ¿No? ¿Les parece a todos los diputados presentes que podamos invitar a la ministra Cedini a la próxima sesión de la comisión? ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Acordado. Esta sesión tiene por objeto recibir al ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señor Francisco Undurraga Gacitúa, junto a los subsecretarios de las Culturas y de las Artes, señor Carlos Lobos, y del Patrimonio Cultural, señor Emilio de la Cerda, Errázuriz, para referirse a las preguntas pendientes quedadas de la sesión celebrada el 23 de marzo pasado relacionadas con políticas públicas del sector, en particular el proceso de postulación al programa de sitios de memoria, la implementación y continuidad del pase cultural, la incidencia del Ministerio en las regiones, especialmente en cuanto a la pertinencia y alcance de las políticas culturales en zonas rurales y respecto de públicos diversos a nivel regional, así como sugerencias sobre el régimen de declaratorias de monumentos nacionales. Eso en primer lugar. Esto fue recogido de las preguntas que tuvimos en la comisión anterior. En segundo lugar, la agenda legislativa del gobierno y sus prioridades, en particular la tramitación y modificaciones al proyecto de ley sobre patrimonio cultural y sugerencias sobre la implementación de la ley integral de las personas mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable. En tercer lugar, el estado administrativo y financiero en que fue recibido el ministerio, en particular la merma de los recursos destinados a los gobiernos regionales. En cuarto lugar, el impacto del recorte presupuestario del 3%, anunciado por el Ministerio de Hacienda en el ámbito de las culturas, las artes y el patrimonio, sus alcances en la cartera y la eventual discrepancia respecto del plazo fijado en la circular del Ministerio de Hacienda para que cada cartera defina la focalización del ajuste y formule propuestas de ajuste adicionales. Le doy la palabra al ministro o a los subsecretarios dependiendo de la pregunta que puedan responder, así que el tiempo es suyo, ministro. Muchas gracias, saludarlos a todos los honorables y a las diputadas presentes. Agradecerles la oportunidad de poder seguir conversando sobre temas que son de extremada ocupación por parte nuestra, para dejarle clarificado absolutamente todo, como ustedes muy bien saben, y usted muy bien lo dijo, Presidenta. Me acompaña el subsecretario de Cultura, don Carlos López, y el subsecretario de Patrimonio, don Emilio de la Cerda, para poder profundizar sobre las acciones de acuerdo a la competencia que cada uno de las subsecretarías tiene para darles mejor respuesta a todos y cada uno de ustedes. Y por cierto, la disponibilidad para profundizar sobre temas que incluso no estén puestos en la agenda, en la medida en que podamos contestarlos, encantado. Quiero ofrecerle en primer lugar, si usted así lo estima conveniente, al subsecretario de la Cerda para que pueda dar contestación a los temas que tienen que ver con el sitio de memoria y la ley de patrimonio y los otros temas que son materia de su subsecretaría. Gracias. Ahí. Bueno, estamos bien. Muchas gracias, Presidenta. Saludo por su intermedio a todas las parlamentarias y los parlamentarios. Tomando lo que quedó de la reunión pasada, de la sesión anterior, primero en relación a la ley de patrimonio cultural, la otra vez algo comentamos, ¿cierto? Esta es una ley que está en segundo trámite constitucional, está en el Senado. Nosotros estamos preparando indicaciones. Creemos, y lo reitero acá con mucha claridad, nosotros valoramos sobremanera el trabajo que se ha hecho en 3 gobiernos en la ley, por lo tanto la idea no es partir de cero en todo ese proceso, al contrario, es poder recoger los acuerdos que ya se han dado tanto en la Comisión de Cultura anterior, digamos hace 8 años, como en el avance en el Senado. Recogemos las indicaciones de la consulta indígena, los acuerdos de la consulta indígena, por lo tanto vemos que hay bastante consenso en esta materia, en el tema de la ley, y estamos modificando algunas cosas puntuales en las indicaciones que vamos a ingresar prontamente.
se ha cruzado esta conversación con el retiro que nosotros hicimos del reglamento de excavación arqueológica y paleontológica de la Contraloría, que también es un punto que estaba señalado. Y lo que quisiera aclarar en eso es que, a ver, nosotros retiramos el reglamento para modificar algunas cosas puntuales. Nosotros valoramos mucho que se actualice el reglamento. De hecho, en el gobierno del presidente Piñera II hicimos un reglamento nuevo que se ingresó, que es bastante en continuidad con este. O sea, hace mucho rato se quiere cambiar el reglamento de arqueología para contexto de todos los señores parlamentarios, señoras parlamentarias. El reglamento data del año 91, el actual, y es un reglamento que está completamente obsoleto, es previo a la ley de base del medio ambiente, no incorpora el impacto ambiental. Y parte de lo que se llama permisología tiene que ver con temas que están en el reglamento y en la ley. Por lo tanto, nosotros estamos ajustando algunas materias del reglamento, por ejemplo, la definición de arqueología, ¿ya? O sea, el reglamento no define hoy día qué es lo arqueológico y muchos de estos temas que a veces se señalan en la opinión pública como que se está rescatando material que no tiene valor, las tapas de bebida o cosas así, tiene mucho que ver con materias reglamentarias que estamos abordando. Nuestro objetivo es ingresarlo antes del 1 de junio, o sea, antes de la cuenta presidencial, por lo tanto eso demuestra que estamos trabajando bien intensamente en poder incorporar eso y, y vamos a mantener mucho de lo que ya se trabajó en el reglamento de todas maneras. En relación al tema sitios de memoria, nosotros recibimos recursos por transferencia a través del Servicio del Patrimonio de muchos sitios de memoria que están en glosa. Eso nosotros obviamente se mantienen, son compromisos que están. Al igual que en otros, estamos analizando todavía, no tenemos el detalle final, pero estamos haciendo algunos ajustes para el 3% del presupuesto que se ha considerado y estamos evaluando alternativas. No queremos comprometer los recursos que ya están señalados en el Ministerio en temas como infraestructura en curso, licitaciones en curso y también traspasos. Por lo tanto, los fondos concursables es una materia que estamos analizando, ¿ya? Los fondos han tenido aumentos sustantivos de presupuesto. El presupuesto del Servicio del Patrimonio desde el 2022 a la fecha ha crecido más de un 100%. Estamos cautelando que todos los fondos mantengan recursos para la continuidad de lo que ya está comprometido y también con fondos frescos para concursos nuevos, ¿ya? Los llamados todavía no los hacemos, el tema en DPS, como ha dicho el ministro, todavía no está cerrado, por lo tanto no podemos, no sería prudente dar como un números ni un escenario definitivo del tema de los fondos, pero puedo indicar que nosotros lo que estamos tratando de ajustar es justamente aquello que no afecta al funcionamiento del ministerio hoy, ¿eh? Y eso incluye desde luego los sitios de memoria. Quiero hacer un punto acá también. Nosotros, los sitios de memoria, como sitios de derechos humanos y también de memoriales, es una materia que está también contemplada en la Ley de Patrimonio Cultural. Fue tratada tanto en la Comisión de Cultura como en el Senado y es una materia que va a tener continuidad también de parte de lo que nosotros estamos impulsando. ¿Y algún otro tema? Creo que eso responde, ministro, lo que... Sí, sugerencia de las declaratorias, que fue mencionado como las declaratorias de Monumento Nacional como un gravamen, ¿cierto? A ver, es cierto en el sentido que una declaratoria de monumento nacional supone el reconocimiento del interés público de un bien independiente de su régimen de propiedad. O sea, y eso está, digamos, en todas las convenciones que Chile ha ratificado, en las leyes nuestras desde el año 25. Y es que hay bienes particulares que tienen interés público, patrimonio cultural. Entonces nosotros eso nos parece que es una máxima que hay que cuidar, pero requiere tener un nivel de apoyo de parte del Estado, de compensación de ese gravamen, de incentivos tributarios que permitan equilibrar y compensar el beneficio público que se está dando sobre esas propiedades o sobre esos bienes culturales. Y eso está consignado en la Ley de Patrimonio Cultural con varios tipos de herramientas. Hay herramientas que son tributarias, que son beneficios tributarios para aquellas empresas o particulares que pagan impuestos, desde luego. No solo impuestos a la renta, también impuestos a la propiedad. Pero para aquellos que no pagan, porque hay muchas propiedades que están en áreas que están exentas o por su tasación están exentas, se contempla subsidio al patrimonio cultural, aumento de los fondos del patrimonio. O sea, nuestro punto es que ese interés público de las declaratorias esté compensado con herramientas financieras y económicas para poder equilibrar, y no solo como un tema conceptual, sino que muy práctico. O sea, lo que ocurre, y lo vemos en ciudades como Valparaíso, es que las declaratorias muchas veces terminan con el patrimonio abandonado y sin ningún incentivo para recuperarlo. ¿Ah? No solo Valparaíso, en todos lados, digamos. Porque a cualquier inversionista le resulta más fácil invertir fuera del polígono de protección que dentro. Entonces ocurre el sinsentido que tenemos sitios UNESCO que están muy deteriorados en parte porque no tenemos herramientas adecuadas. En el caso de Valparaíso, más del 87% de los roles son propiedad privada. Entonces, por mucho que el Estado pueda hacer esfuerzo en las propiedades públicas, tenemos que tener herramientas adecuadas para sitios privados
Y no solo con puros museos o entidades culturales, tiene que ser fragmentos de ciudad, donde las personas vivan, donde trabajen, donde haya talleres, donde haya comercio. Y eso es lo que está apuntando la legislación que estamos trabajando, Presidenta. Muchas gracias. Ahí sí. Gracias, muy amable. Es una pregunta que no solamente se hizo aquí hace 2 semanas atrás, sino que la viene haciendo la prensa y los actores culturales, que es el impacto del recorte. Yo quiero ser bien responsable en señalar 2 cosas que para este gobierno, para el gobierno del presidente Kast, son fundamentales. La primera, tal como lo señaló el subsecretario de la Cerda, nosotros vamos a dar fiel cumplimiento a todo lo que la ley nos obliga a dar fiel cumplimiento. Una de las cosas es lo que está en la ley de presupuesto. Ahora bien, nosotros tenemos hoy día más del 60% de nuestro presupuesto comprometido, con lo cual la maniobra de acción es bastante más baja que lo que podría ser en otros ministerios, y esto se da y probablemente cuando nosotros entreguemos el gobierno a otro gobierno, se da porque los concursos se hacen el año anterior para ser financiados durante el siguiente año. Entonces nosotros estamos administrando concursos que fueron otorgados durante el gobierno del presidente Boric. Nosotros vamos a velar por el cumplimiento de nuestras leyes. Yo no le puedo señalar en este instante si el recorte va a ser de un 6, de un 4, de un 3, de un más inclusive, porque mientras no se firmen los decretos, no tenemos claridad de lo que efectivamente se vaya a hacer. Si solo tengan la certeza que no solamente yo como ministro, sino por su intermedio presidente, sino ambos subsecretarios, estamos aquí para hacer al menos gestión cultural. No estamos aquí para no hacer gestión cultural y no dar cumplimiento a las políticas que nosotros, incluso nosotros mismos, nos hemos planteado, que yo se las reseñé en la anterior sesión. Administrar pobreza, entre comillas, o escasez, más complejo que administrar bonanza. A todos nos hubiese gustado haber recibido en otras condiciones el erario público y el Estado del Tesoro, pero este ministerio tampoco se va a restar a contribuir a mantener no solamente lo programado, sino a lo mejor también poder aumentarlo, todo lo que dice relación con seguridad. Nosotros creemos ser actores, parte de la solución del tema de seguridad, copando las plazas con acciones culturales, iluminándolas culturalmente, repitiendo acciones que se han venido desarrollando, como por ejemplo acercar a la ciudadanía obras como la que vivimos en el Estadio Nacional durante el verano, que ojalá la pudiéramos llevar a otras partes del país, a lo mejor no la misma obra, pero otras obras, o lo que sucedió el domingo inmediatamente posterior al asumir el gobierno el presidente Kast, invitado por el alcalde Desbordes. Habían 3.500, 4.000 personas en la Plaza de Armas a las 6:30 de la tarde escuchando a la Orquesta del Teatro Municipal. Entonces, las señales que nosotros recogemos es que con los dineros que todavía no tenemos claridad cuáles van a ser, porque todavía no están aprobados, entonces yo no puedo transparentarles esa situación en este minuto, porque sería desde el punto de vista nuestro, y por cierto así señalado por el presidente Kast en forma bastante irresponsable, es que tengan la certeza que nosotros vamos a dar cumplimiento. Y dicho lo anterior, paso a un tema que también es muy importante y que también ha sido materia de conocimiento, o no alcanzamos la vez pasada a poder desarrollarlo en profundidad, que dice relación con el pase cultural. El pase cultural está a disposición de las personas hoy día, de los que cumplen lo que por ley se señaló. Ahí hubo un uso indebido, podemos discutir si es bueno o malo que 40, 30 o 100 personas hayan cometido ese uso indebido. El problema es que lo vociferaron. Luego se masifica la posibilidad de echar la ley y echar la trampa.
Entonces nosotros actuamos con lo que señalaba también el diputado Santana por su intermedio en la sesión anterior, con el Banco Estado, digamos, para asegurarnos que efectivamente solo el pase cultural se pueda ocupar en cultura. Para lo cual se eliminó la posibilidad de la reversión de fondos por la negación de la compra de, por ejemplo, libros, que era una de las formas que tenía la gente de señalar, digamos, de recuperar el dinero invertido y destinarlo libremente para otra cosa. El dinero es fungible, esto viene en una billetera y se tiene que mantener ahí, no compraría. Se ajustó el Código de Comercio, ¿ah? Porque teníamos el problema que era tan amplio que incluso se podía comprar en una botillería. Nosotros, tal como lo hizo el gobierno anterior, de acuerdo a los lineamientos que tengamos para la próxima discusión de presupuesto, determinaremos si es que nos interesa seguir impulsando este tipo de beneficios a ese segmento de la población o a un segmento distinto de la misma. Creemos y sentimos, y por lo demás así se ha actuado en este Parlamento, en coherencia, en términos que podemos determinar, digamos, cuáles son los grupos etarios que nosotros queremos afectar positivamente en esta materia. Así que les reitero que el pase cultural en términos de su propuesta está activo. Nosotros para la próxima ley de presupuesto, porque esto es parte de la ley de presupuesto, presentaremos, digamos, a los grupos etarios que queremos impactar, porque además esto es una revolución en el mundo de la cultura, que es darle la prioridad a la demanda y no a la oferta. La acción tradicional del Ministerio de la Cultura es fomentar la oferta, descuidando la demanda. Entonces creemos que aquí se hace un buen match, se le da libertad a todas y cada una de las personas que hoy día acceden a este pase para poder escoger qué ellos quieren. Sí consumir cultura, me parece que es parte además del ideario que nosotros, y lo dije la vez pasada, hemos tenido históricamente como centro derecha, que finalmente el voucher de educación, donde las familias deciden libremente dónde pueden educar a sus hijos. Le doy la palabra por su intermedio, Presidenta, al subsecretario de Cultura para que pueda seguir contestando el resto de las preguntas. Muy buenas tardes. Complementando lo que señalaba el ministro, efectivamente el pase sufrió una modificación reglamentaria producto de que la ley establece otros requisitos que los que estableció para el pase cultural del año 2025. La ley de presupuesto 2026, como ustedes saben, cambió al grupo de personas que podían acceder al pase este año de 18 y 19 años, eliminándose a las personas de 65 años como era el año anterior. Y producto de ello se hizo necesario modificar el reglamento de este derecho que está establecido en la ley. Ese reglamento fue modificado y está para publicación con fecha de publicación al Diario Oficial el día 13 de abril. Hasta la fecha se han activado 46.109 beneficiarios, ¿ya? Con el presupuesto disponible, abarcaría un universo de 157.247 beneficiarios. Por lo tanto, una vez publicado este reglamento en el Diario Oficial, el IPS va a contar ya con la autorización para empezar a transferir las platas de estas 46.000 personas que ya se han inscrito, que cumplen los requisitos que se han inscrito durante este año, ¿ya? Eso como con respecto al tema del pase. Había otras preguntas en la vez anterior que yo dejé aquí anotadas, no sé si quieren las puedo contestar, porque por ejemplo con el tema todo el tema financiero, el presupuesto, eso se dio cuenta en la sesión pasada, el porcentaje del presupuesto comprometido, de vengado, etcétera, pero la diputada Pérez, yo recuerdo y anoté acá que hizo una consulta con respecto a la Corporación de Artistas del Acero, ¿ya?
me gustaría un poco aclarar en qué está esa situación. Bueno, ellos, como ustedes saben, producto de la crisis de Huachipato, el año 2023, tuvieron un recorte importante de su financiamiento por parte de esta empresa, la GAP, y en consecuencia ellos tuvieron que recurrir al gobierno regional para suplementar en parte esos dineros. El año 2024 fueron suplementados en parte por el gobierno regional, cosa que no ocurrió el año 2025. Ellos actualmente, por ley de presupuesto, tienen en nuestra glosa, tenían en realidad, y ahora les voy a explicar por qué, 165 millones de pesos, ¿ya? Que nosotros debíamos transferir a otras instituciones colaboradoras, entre esas hasta el Teatro Municipal, el GAM, una serie de instituciones que están por ley en nuestro programa 03. Y además ellos tenían un PAOC, que el PAOC es un programa que tenemos en el interior de la subsecretaría, que es el programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras, por 135 millones de pesos. En el fondo tenían casi 300 millones de pesos como presupuesto del Ministerio de Cultura para seguir funcionando. No obstante ello, esa cifra no alcanzaba ni siquiera la mitad de lo que ellos históricamente tenían como financiamiento y en consecuencia ellos durante el verano, en el mes de enero, mandaron una carta al Ministerio renunciando ya tanto a la transferencia que se les hace por ley de presupuesto y renunciando a este pago que era de continuidad para el año 2026, señalando toda la situación histórica que ellos tenían y que en consecuencia no podían seguir, ¿ya? Así que esa es la situación con la Corporación de Artistas del Acero. Después, fueron los temas que yo anoté que quedaron como pendientes. Ahora, obviamente dispuesto a responder cualquier consulta. También hubo algo de los puntos de cultura, pero no sé si fue respondido satisfactoriamente esa oportunidad. Pero como les digo, dispuesto. Muchas gracias, ministro y subsecretarios. Le voy a abrir la palabra a los diputados por si es que quedó algo no resuelto para que luego lo puedan responder. El diputado Urriticochea levantó la mano y el diputado Neumann después del diputado Urriticochea. Sí, hizo una solicitud por acá interna. Tenemos diputado Urriticochea, diputado Neumann, diputado Churra, diputado Contreras y Bernales. Muchas gracias. Diputado, por favor. No sé si esto es habitual que esté ahí, sí, perfecto, gracias. Ministro, muy buenas tardes, subsecretario. Quería preguntarle por su intermedio, presidenta, al ministro. Primero, ministro, nosotros tuvimos en la administración anterior del Estado performance queers en el GAM, teatro porno, libros hipersexualizados para los niños, financiados por el Ministerio de Cultura, entre otras cosas. O sea, la lista es larguísima. Pero un descaro y un amor por lo porno, por lo vulgar, por lo más asqueroso que pueda existir, tremendo. Entonces, mi pregunta, ministro, va orientada hacia lo siguiente. Una cosa es creer que lo que yo hago es cultura. Otra cosa es que el resultado de lo que yo haga sea un acto aberrante. ¿Cómo ustedes, como Ministerio de Cultura, van a frenar esto? Y no van a permitir que esto siga aumentando. Porque fíjese que usted nos cuenta que lamentablemente gran parte del presupuesto del Ministerio de Cultura hoy día está usado. A mí me gustaría saber en qué. Porque si es en esto mismo, chuta, yo creo que es el momento de denunciarlo. O sea, no podemos nosotros seguir permitiendo que en nuestro país ocurran situaciones como esta. Luego, ministro, hay un tema que también me tiene con cierta incertidumbre porque, a ver, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos Lollapalooza, entendemos que el Ministerio de la Cultura y las Artes no tiene arte ni parte, pero ¿qué pasa cuando durante ese espectáculo aparece un grupo de música que le pone la suástica nazi al presidente de la República? O sea, un acto de violencia ya, pero tremendo. ¿Cómo nosotros, de alguna u otra manera, a través del Ministerio de la Arte y las Culturas, podemos
bueno, se puede oficiar a la municipalidad correspondiente, pero también detener, porque estamos en un acto cultural. No tienen parte en el asunto de materia financiera, digamos, pero también creo que hay que tener límites. O sea, no podemos permitir una performance queers en el GAM donde hay niños que estén mirando esto. No podemos permitir que en un acto familiar como el Lollapalooza se le ponga una suástica al presidente de la República y todo que impune. O sea, una libertad absoluta de llamar a la violencia, de llamar a las cosas más aberrantes, de llamar a la pornografía. ¿Cómo nosotros de alguna forma podemos terminar con ese asunto? No permitir que esto siga avanzando. Lo otro es que hay un cruce aquí, ministro. Me recuerdo perfecto en el gobierno del presidente Piñera, que me tocó trabajar con el subsecretario Cerda, porque estábamos nosotros, después de años de espera de familias que tenían en Lota, no tenían hogar, producto del terremoto del 2010, y empezamos a avanzar, pero empezamos a encontrar con ciertos hallazgos arqueológicos. Yo creo que eso se podía, en algún momento, esa construcción, esas viviendas que se estaban realizando, si no es por la sapiencia, por el buen trabajo del subsecretario Cerda y el ministro de Cultura de ese momento, que lograron contener la situación y seguir hacia adelante, yo creo que hasta hoy día esas familias, que son más de 600, no tendrían hogar. Entonces, ¿qué pasa cuando el ministro de Vivienda, Oduge, señala de que aquí se han detenido proyectos y se le ha impedido a una persona tener un hogar por un árbol, por una rana? ¿Cómo nosotros vamos a lograr cautivar, digamos, los dos temas, cruzar los dos temas y avanzar con algo esencial para el ser humano, que es la vivienda, respetando lo otro? Pero que no sea el impedimento absurdo que a veces pareciera estar frente a un hallazgo o frente a alguna especie en extinción, por sobre la misma vida humana. Y por último, ministro, solamente agregar de que yo lo he repetido en infinitas ocasiones, y aquí las personas de izquierda pocas veces me entienden y dicen: no te entendemos, Cristóbal, tú habláis de esto pero al mismo tiempo habláis de esto otro. Yo creo que hay una cultura humana en nuestro país que se ha deteriorado y se ha ido destruyendo por la propia izquierda, y lo utilizan de vez en cuando salen a una marcha y cantan el Venceremos y otras canciones más, o a mi ciudad, el Santiago del Nuevo Extremo, en fin. Pero cuando llega la realidad de ayudarlo, porque son los propios artistas los que han dicho que nunca habían sentido más menoscabo con un gobierno que como el gobierno del presidente Gabriel Boric. Nunca. Ellos mismos salieron a decirlo, no son palabras mías. ¿Cómo nosotros podemos recuperar, antes que se apaguen las voces de poetas, de artistas, de personas que han sido utilizados políticamente por una ideología política, valga la redundancia, pero que se entiende perfectamente de que nunca han recogido realmente lo que ellos resguardan, lo que ellos produjeron, lo que ellos hicieron en algún minuto? Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Vamos a recoger otras 2 palabras más, dado que igual hay un listado. Diputado Neumann. Ministro, secretario, en primer lugar, como representante de la región de O'Higgins, quería agradecer su presencia, ministro, en el Champion de rodeo la semana pasada. Creo que hace tiempo no se daban esos gestos simbólicos con el deporte nacional. La presencia del presidente de la República, del ministro de Cultura, de la ministra del Deporte, creo que son gestos y simbolismos importantes con lo que es más que un deporte. Es una tradición que nos da identidad, que da trabajo, que le da sustento a muchas familias de las comunas que yo represento. Así que no quería perder la oportunidad de agradecerle su presencia y su gesto con el deporte nacional. En segundo lugar, pasando al pase cultural. No puedo estar más de acuerdo con usted, ministro, de que nosotros tenemos que complementar el subsidio a la oferta, que muchas veces es capturado por la concursabilidad, que justamente un grupo de élite de gente que se turna año a año para ser jurado y al año siguiente recibir los fondos, se terminan justamente subsidiando cosas que a la gente no le importan. El diputado que me precede dio algunos ejemplos.
Creo que pasar y complementar el financiamiento de la cultura de el subsidio a la oferta a través de la concursabilidad que termina siendo capturada por unos pocos, al subsidio a la demanda, al subsidio al consumo cultural, efectivamente es algo positivo, democratiza el consumo cultural y efectivamente creo que evita situaciones en donde un pequeño grupo de gente termina financiando expresiones culturales que finalmente le importan a muy pocas personas. Yo soy un convencido, y usted lo dijo la vez pasada, de que la cultura no es gasto, es inversión, pero tiene que ejecutarse bien. Y por eso mi pregunta tiene que ver con el pase cultural. Estamos subsidiando y estamos apoyando el consumo, estamos apoyando la demanda, pero además de las correcciones que nos comentó el subsecretario en relación al reglamento para que se ocupen bien, me gustaría saber qué tipo de aproximación se tiene pensado para programas de desarrollo de audiencia. Si vamos a ir justamente al subsidio a la demanda, si vamos a ir a apoyar el consumo cultural con las preferencias de las personas, me parece que eso innegablemente tiene que ir acompañado de un enfoque fuerte en programas de desarrollo de audiencia, para que efectivamente ese pase cultural se ocupe de la mejor manera posible, con instancias de desarrollos de audiencia y consumo cultural. Y esto lo llevo a la última parte de mi pregunta, que tiene que ver con la descentralización. Creo que en Santiago, en la región metropolitana, existen muchas instancias de desarrollo de audiencia, consumo cultural, sean públicas, privadas, en fin. Pero en regiones nos falta mucho, en regiones los teatros regionales muchas veces son elefantes blancos sin mucha programación, no hay instancias de desarrollo de audiencia, entonces llegar con un pase cultural sin tener esa instancia previa me parece que es algo que hay que considerar. En ese sentido quería preguntar, de los 46.000 beneficiarios que menciona el subsecretario Lobo con el pase cultural, ¿cuántos son de regiones y cuántos son de Santiago? Lo pregunto sin suspicacia previa, pero creo que puede reforzar un poco el punto de que si vamos a apoyar el consumo cultural y vamos a subsidiar la demanda, se necesita desarrollo de audiencia y se necesita una aproximación descentralizada para que funcionen bien ese tipo de programas. Por último, perdón. ¿Estoy bien? Yo soy representante de la comuna de San Fernando. Yo creo que San Fernando es uno de los ejemplos icónicos de una ciudad histórica, pero con patrimonio abandonado. Tenemos iglesias que hace más de 40 años, yo tengo 38 años, yo nunca he podido entrar, porque desde el terremoto del 85 que están en el suelo, se trataron la iglesia de San Francisco de renovar para el terremoto del 2010 y justamente nos tocó eso. Tenemos gobernaciones históricas, el edificio de la gobernación, el liceo, la excárcel, en fin, entendiendo que el patrimonio es un elemento que le da identidad a nuestras comunas y que yo siempre voy a abogar por este enfoque descentralizador. También me gustaría saber qué tipo de iniciativas se tienen pensadas para abordar, porque sé que la realidad de San Fernando se repite en muchas comunas de Chile, esta instancia o estas instancias de abandono permanente de patrimonio que le dan identidad a nuestros territorios y a nuestras comunas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Neumann. Diputado Achurra. Aló. Muchas gracias, presidenta. Por usted mediante, que quisiera saludar al ministro, a ambos subsecretarios, muchas gracias por estar acá presente. Yo, antes de expresar mi pregunta, quisiera expresar mi profundo sorpresa de que, y mediante usted, presidenta, diputados, que entiendo que se adscriben a tradiciones propias del liberalismo, incluso del libertarismo, estén solicitando de manera indirecta que el Estado restrinja la libertad de opinión, de expresión, incluso de estética y estilos. Me llama profundamente la atención. Entre otras cosas porque en el artículo 19 de nuestra Constitución está consagrado precisamente la libertad de emitir opinión y de información. Entonces, independiente de los gustos, pues hay cosas que a mí tampoco me gustan en el mundo del arte, para nada, cosas que yo personalmente no financiaría, pero creo que precisamente los mecanismos de los que se ha dotado la institución pública a través de jurado autónomo
que pueden ser perfectibles, por supuesto. Lo que precisamente buscan es que no sea directamente la mano de los gobiernos ni el Estado las que inciden ahí en lo estético, en los gustos, en lo estilístico. Respecto a la presencia de las autoridades, yo quisiera hacerle preguntas relativas a dos universos de temas que son particularmente sensibles a propósito de la preocupación que han mostrado los diferentes gremios, organizaciones, asociaciones del mundo de la cultura de cara a los recortes. Y no estoy hablando del mundo de la cultura de élite, de las grandes corporaciones, estoy hablando de los grupos de centros culturales que tienen financiamiento en zonas rurales de mi distrito, de las provincias de Maipo, Melipilla o Talagante. Una primera pregunta dice relación con el fomento al audiovisual. Yo entiendo, ministro, que usted me podrá aclarar, sé que no tiene la respuesta exacta, aunque el ministro de Hacienda, si no me equivoco, pidió que el 20 de marzo estuvieran todos los ministerios, pero entiendo que esto se ha ido flexibilizando, incluso el propio Ministerio de la Seguridad hoy día parece que ya no va a ser el recorte solicitado, en buena hora. Ojalá que nosotros nos sumáramos también y usted saliera a celebrar como la ministra Steiner que no le va a afectar el recorte del 3%. Pero considerando que sí, yo quisiera saber si en materia de fomento del audiovisual van a haber recortes. Se los digo porque ya que el presidente Kast, mediante usted, presidenta, estaba visitando a su homónimo en Argentina, una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Milei fue precisamente recortar por razones políticas y no técnicas el aporte al mundo audiovisual, que usted bien sabrá que tiene características de industria y que hace una enorme contribución al desarrollo de nuestro país vecino, igualmente en Chile, y eso ha significado un perjuicio. Quisiera saber cuál es su opinión respecto a eso, si usted tiene en la mira al fomento al audiovisual. Y en segundo lugar, sobre los puntos de cultura. Yo he escuchado también con algo de asombro que aquí a ratos se dice llevar cultura a las personas. Yo quisiera proponer una otra acepción de la cultura, que es que la cultura es una actividad que forma parte intrínseca de la vida en sociedad, que la producción de cultura está en todos lados permanentemente, que no es solo un centro ilustrado el que produce cultura que tiene que ir a iluminar a una periferia bárbara, acultural, sino que la cultura es una producción y uno de esos programas que apunta precisamente a esa visión son los puntos de cultura, que intenta consolidar una oferta programática que no viene desde arriba, sino que viene precisamente desde las organizaciones de base, desde los territorios, las comunas, de lugares muy distintos y disímiles, desde San Fernando, con el mundo del apego al mundo del rodeo, en zonas urbanas, en zonas de regiones, etc. Yo quisiera apuntarle su mirada y si usted también tiene considerado hacerle un corte a los puntos de cultura, porque creo que han sido de los proyectos más innovadores y más exitosos en términos de promover la difusión cultural a nivel territorial que ha venido trabajando el Ministerio en los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra al ministro y a los subsecretarios si alguno tiene que responder alguna pregunta en específico. Son varias las preguntas. Luego de la respuesta de ellos, tengo listado a Contreras y Bernales, por si algún otro diputado quiere... y el diputado Santana. Orrego y después el diputado Santana. Gracias, presidenta. Voy a partir por la última aceleración por su intermedio del diputado Achurra. Diputado, yo le pido por su intermedio, presidenta, que no caricaturicemos. En ninguna parte de las alocuciones y las acciones de apenas un mes, ni en ninguna parte del programa de cultura del gobierno del presidente Kast, hay un menoscabo, un menosprecio a los gestores culturales más populares. Nosotros no creemos, y yo no creo y no acepto, presidenta, por su intermedio, que el diputado ponga en mi boca o en mis pensamientos que existen personas que entre comillas son bárbaras. Si nosotros vamos a construir el diálogo desde ese punto de vista, desde la caricatura, creo que no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y yo lo invito, así como yo me despojo también de mis prejuicios, al sentarme en forma humilde a exponerles acá, que también usted lo haga, diputado Achurra, por su intermedio. Porque no es ánimo ni de mi sector, ni menos de mi persona, y ni menos de mi gabinete y mis dos subsecretarios, menospreciar y menoscabar a ningún ciudadano de este país. De hecho, le puedo decir que nosotros estamos buscando
a las mejores personas para rescatar, por ejemplo, las artesanías de Chile, que antes del gobierno que tanto defiende el diputado Achurra por su intermedio, presidenta, afectaba positivamente a más de 2.500 artesanos. Y hoy día solo le da empleo a casi 500. Por una decisión de sacarlo de quien lo tenía hoy día en su administración, que era la institución de la primera dama. Así que si vamos a hablar, hablemos pensando en la cultura y en las personas que afecta, que son todos los chilenos, desde luego los gestores culturales, que todos para mí tienen la mayor dignidad. Es un trabajo, es un oficio en todas sus dimensiones que merece el respeto no solamente de un sector político, sino de todos los sectores políticos que hoy día aquí se congregan. Insisto, al diputado Achurra Urruti Coechea por su intermedio, nosotros estamos trabajando en una ley de patrimonio para que efectivamente se materialice de la mejor forma dos cosas, que lo dije en la primera intervención, la primera vez que vine para acá. En primero, cuidar el patrimonio, para lo cual, como muy bien lo señaló el subsecretario de la Cerda, tenemos que definir muy bien qué es lo que es cuidable y qué es lo que no es cuidable. Y es por eso que estamos en el segundo trámite en la Cámara y posteriormente volverá a la sala de esta honorable corporación, y si no hay acuerdo se construirá una mixta con la cual se podrán subsanar las diferencias legítimas que pueda haber entre una corporación y otra. Nosotros, tal como lo dije en la primera intervención cuando vine por primera vez para acá, vamos a ocupar todas las herramientas legales, modificando bases de concurso para no financiar pornografía. Así como no se financia violencia, no creemos que sea dable, menos en la situación que estamos hoy día, para financiar pornografía. Sí tengo que señalar, presidenta, por su intermedio, que las programaciones culturales no se hacen de una semana a otra, que las exposiciones no se comprometen con 4 días o un mes, ni siquiera a veces 6, 8 o 10 meses. Existen algunas programaciones culturales que hemos estado viendo durante este primer mes de arduo trabajo, que podrían llamarle la atención y ofender a un grupo de la población. Están programadas, no son de mi agrado, ni de mi conveniencia, incluso hasta están pagadas. Pero fue la opción del gobierno anterior. Tengan la certeza de que si el presidente me mantiene como ministro de Cultura durante los 4 años, no voy a cometer esa torpeza para el gobierno que sigue. Y no son de mi agrado. Creo que darles publicidad tampoco contribuye. Si después quieren, lo conversamos en forma privada. Tiene razón el diputado Urruti Coechea cuando señala que el trabajo de excelencia del subsecretario de la Cerda es precisamente por el cual yo estoy muy tranquilo y convencido que me tiene que acompañar, y no lo estoy ratificando porque esté en duda, sino porque lo estoy ensalzando, lo mismo que al diputado Lobo, al subsecretario Lobo, porque son hombres que tienen más experiencia que este ministro en el ministerio. Yo, la parte política, ambos son expertos en lo que ellos señalan y hacen. Al diputado Neumann tengo que señalarle lo del patrimonio, lo podemos profundizar una vez que yo termine todo con el subsecretario de la Cerda. Al diputado Neumann, toda expresión cultural es que una
que congregue y que convoque, siempre va a tener el apoyo de este ministro. Ahí no solamente había rodeo, usted muy bien sabe que el día viernes, por su intermedio, presidenta, la acción es mostrar las artesanías complementarias al deporte del rodeo. Cómo se hace una rienda, cómo se hace una espuela, cómo se hace una montura, cómo se hace una manta, un chamanto, un sombrero. Ahí habían artesanos, gente que se demora más de un mes en tejer su propia manta para poder ofrecérsela al público, como es la gente de Doñihue, por ejemplo. Pero no es solamente una expresión de la sexta región, ahí yo difiero por su intermedio con usted, diputado Neumann, por su intermedio, presidenta. Ahí habían 1.200 personas bailando cueca, venían de Arica, venían de Punta Arenas, venían de la región metropolitana, de Valparaíso y de todas las regiones probablemente de que los honorables diputados hoy día representan, y a lo mejor de sus distritos. Había cadetes de la Marina bailando cueca. Habían guasos que bailaban cuecas bravas y habían guasos que bailaban cuecas más clásicas o de salón. Pero ahí había gente expresando el amor profundo de todo Chile por nuestro baile popular. Y este ministro no se va a restar a ninguna acción cultural que vaya a sumar eso. El reflejo por la diversidad, que por cierto debe existir, pero la diversidad no nos obliga a cancelar o a ignorar. La descentralización en la cultura. Bueno, como ustedes saben, a nosotros esta semana firmamos los decretos de nombramiento de los subsecretarios y ya está el subsecretario Lobo hablando con los subsecretarios de la cultura para generar un todo coherente. El impacto y las audiencias, bueno, nosotros queremos hacer transitar la cultura en todas sus artes por todas partes de Chile. Nosotros queremos llevar la tirana a Chiloé y me gustaría llevar una minga al norte. No veo por qué no hacerlo. A lo mejor concurrimos, digamos, con gente que nos pueda ayudar a trasladarla rápido. Yo quiero que, así como en el rodeo la gente se siente chilena en Arica y en Punta Arenas, por muy legítimo patagón que sea el guaso de Punta Arenas, o muy legítimo nortino y además concurra a la tirana y a todas las actividades del norte de Chile, hay algo que nos une ahí que yo creo que debemos seguir rescatando, seguir profundizando. Eso no desconoce todo el resto de las acciones que podemos acometer para que podamos, en la diferencia, en el mínimo común múltiplo, sentirnos todos más chilenos. Que por lo demás, aunque pueden diferir de mí, creo que es un mandato que viene desde el primer proceso constituyente. La gente quería un país distinto al que se señalaron quienes lo propusieron a través de ese texto constitucional que fue rechazado. Le dejo la palabra al subsecretario de la CERVE y al subsecretario Lobos para que profundicen sobre estas preguntas en sus materias. Perdón, mire, tenga la certeza que vamos a tener presupuesto audiovisual. Tenga la certeza que vamos a tener PAO, tenga la certeza de que vamos a tener presupuestos para ayudar a todos quienes hoy día nos cooperan a través de los museos y bibliotecas y archivos, y también, por cierto, hacia los concursos. No es que nosotros no vayamos a tener concursos audiovisuales, al contrario. Al presupuesto sí, a la realidad del año anterior a lo mejor no. A lo mejor no. Pero prefiero ponerme colorado cuando tengamos los datos sobre la mesa, porque si no podemos elucubrar y podemos tener una discusión, digamos, que al final no tenga para qué haber sido.
Gracias, Presidenta. Voy a ser lo más breve posible en atención a que probablemente hay más parlamentarios, diputados que quieren hacer algunas consultas. Tema Lota que mencionaba el diputado de Urruticoechea. Sí, nosotros tenemos la convicción, ya lo mencionaba el ministro, de que el patrimonio no es un lastre para el desarrollo. O sea, esta idea de que el patrimonio está como en contraposición al desarrollo económico y social, creemos que es un problema que tenemos que enfrentar. El caso de Lota demuestra un poco lo que usted dice, para que lo manejen todos. Después del terremoto del 2010 quedaron 600 familias sin vivienda en Lota y había que dotar de vivienda pública, de subsidio, y se hizo sobre un sitio que tenía preexistencias patrimoniales valiosas, que era como el sector de Lota Green. Y fueron cerca de 10 años de negociaciones muy complejas para poder compatibilizar el rescate y la valoración de ese patrimonio con las demandas muy legítimas de la familia, digamos. Y como usted dice, se logró con el trabajo de mucha gente conciliar las dos cosas en ese sitio. Pero el ejemplo nos expone a otros temas que son de público conocimiento, como la vivienda social, como los hospitales, como las carreteras. Recién hablábamos del bypass de Castro, que lleva cuántos años ya detenido, en parte por los hallazgos arqueológicos, pero son muchos más. O sea, el Olivar, la doble vía en La Serena-Vallenar, en Coquimbo. Son muchos casos donde tenemos estos choques permanentes que se producen porque tenemos estructuras de valor que entran en fricción. El valor patrimonial, cultural y también el valor de desplazarse rápidamente, transportar un producto a otro, vivir dignamente, etc. Nosotros, reitero, tenemos esa convicción muy fuerte y una de las herramientas potentes que estamos trabajando en eso es justamente el tema de la nueva legislación, que está muy avanzada y que, junto a los temas económicos que mencionamos ahora, también armoniza instrumentos de planificación territorial, entrega catastros, registros del patrimonio arqueológico del país y tal. No todo es legal, nosotros ya estamos trabajando junto al ministro y los equipos en poder tener herramientas hoy de catastros arqueológicos que están en manos del Estado y que no son públicas hoy, que permitirían probablemente adelantar mucho trabajo en proyectos de inversión para que no nos pase tanto, porque siempre pueden haber hallazgos no previstos, pero para poder compatibilizarlo mejor. En relación a su pregunta en cómo recuperar las voces de los artistas, a ver, yo creo que hay una definición que también como ministerio tenemos, y es que el mundo de la cultura y las artes es un espacio de identidad compartida, no es una trinchera, o sea, no es una especie de instrumento de la refriega política, o no debería serlo, ¿ya? Eso no quiere decir que el arte no tenga posición política o no tenga mirada de sociedad, desde luego que la tiene, pero el arte es un lugar donde las incertidumbres, temores, afectos también se encuentran. Y a nosotros nos interesa mucho que ese espacio tenga cabida y que se cuide la obra de los artistas, ¿ah? De hecho, nosotros no deberíamos estar reconociendo artistas porque son artistas afín a tal gobierno o al otro. Eso me parece que es una mirada muy, muy limitada del campo de la creación. Muy concretamente, lo que se acaba de anunciar, se supo recién, ¿cierto? La declaratoria de Roca Negra, el taller de Federico Dassler como patrimonio nacional, tiene que ver con esto, en cómo un artista que a los 97 años sigue vivo y tiene un lugar excepcional que se hizo para el disfrute de toda la ciudadanía, ni de izquierda ni de derecha ni nada, tenga un reconocimiento de parte también del Estado, y eso nos parece una buena noticia y vamos a seguir trabajando en esa línea. Lo que decía el diputado Neumann en relación a San Fernando, a ver, toda la razón. Nosotros vemos muchos bienes culturales que después del terremoto del 85 siguen abandonados. Y también vemos áreas urbanas que después del terremoto del 85, al no tener herramientas de gestión adecuadas, terminaron súper destruidas. Sin ir más lejos, incluso, uno podría decir el mismo sector donde estamos, el Almendral de Valparaíso, después del incendio y terremoto del año 6, nunca se recuperó. Entonces no nos sirve mucho tener una legislación que decreta y decreta, anda como con una varita mágica diciendo estos patrimonios, esto no, y después nos vamos todos tranquilos para la casa y no pasa nada con ese patrimonio, entra en un proceso de deterioro y de obsolescencia. Declarar y proteger está muy bien reconocer, pero todo lo que viene después, que la gestión de ese patrimonio es la clave. Y ahí podemos después entrar más en materia, ¿cierto? Pero trabajando justamente para poder abordar lo que usted señala en estos casos y en otros a lo largo de todo Chile. Nada, y último punto, la protección de la cultura que decía diputado Churra, que está en todas partes, nosotros estamos muy de acuerdo. O sea, no solo por los puntos de cultura, sino que el mismo patrimonio inmaterial o los oficios o los cultores que están distribuidos en todo el territorio, nos parece que son la gran riqueza de Chile. Y en eso, diputados, estamos la verdad que súper de acuerdo, ¿eh? Y no súper de acuerdo, tenemos políticas, tenemos fondos, tenemos herramientas para identificarlo, potenciarlo y cuidarlo. En eso yo creo que hay bastante consenso también. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministro y subsecretarios.
Perdón, por supuesto. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Complementar un poco lo que señalaba el ministro con respecto a la pregunta del diputado Churra. Primero decirles que de verdad todo este proceso del ajuste presupuestario, las reuniones que tenemos que tener, hemos tenido reuniones con el ministro, con el subsecretario de Patrimonio, con el ministro de Hacienda. Aquí los tres que estamos acá hemos defendido, obviamente, como el presupuesto de nuestra casa, el presupuesto de cultura, ¿ya? Pero acá todos sabemos que esto se origina por un tema de arrastre del gobierno anterior y lamentablemente este ajuste, como va a afectar a todas las carteras, también va a afectar a cultura. Pero quiero que sepa, diputado, que a mí que me ha tocado reuniones con la IPRES todos los días, he defendido como si fuera el presupuesto de mi hija, ¿ya? O sea, ha sido una batalla ardua, cansadora, más del 60% yo creo de mi tiempo lo he dedicado a eso, no he podido hacer muchas cosas, no he podido ni siquiera no me he ido a reunir con la gente del Bafona, con la gente de la Orquesta Cámara, ¿ya? La gente que conozco hace muchos años, pues realmente no nos ha dado el tiempo, o sea, ha copado la agenda de trabajo de una manera bien grande, pero tenga la seguridad que nosotros estamos defendiendo el presupuesto de cultura con todo lo que podemos, ¿ya? Eso con respecto. Comentarle un poco también ciertos datos, ¿ya? De cómo era el presupuesto de esta subsecretaría. El último presupuesto del año 2022 del gobierno del presidente Piñera versus el presupuesto del año 2026 hay una variación de un 82%. En el servicio del patrimonio un 109% y en total el presupuesto del Ministerio de Cultura aumenta un 91,9%. ¿Por qué quizás se van a manifestar? Y acá engancho un poco lo que señalaba el diputado Churra. A nosotros entre comillas, se infló el presupuesto de cultura con una serie de transferencias que antes no se hacían a otras instituciones, ¿ya? Y por eso se llega en parte a un monto tan elevado. Así como ahora tenemos que transferir a la Subsecretaría de Prevención del Delito, el programa Somos Barrio, una cantidad importante de recursos, a los gobiernos regionales. Desde el año pasado está en glosa, el diputado Alejandro Bernales, como bien acá me hace el ok, estamos en glosa y es una cantidad importante de plata, estamos hablando de más de 17.000 millones de pesos, ¿ya? Tenemos apoyo a inversión audiovisual de alto impacto en la Corfo, por ejemplo, que son más de 5.000 millones. Después todas las universidades públicas colaboradoras en el acceso al arte y la cultura, la Subsecretaría de Educación Superior, etc. Entonces, un poco explicarles que ese es el contexto en el cual nosotros estamos defendiendo el presupuesto y esta gran alza se explica en parte por todas estas transferencias a otro tipo de instituciones. Ahora, complementando un poco con respecto a lo que preguntaba el diputado Rútico Echea, efectivamente a un gran sector de la sociedad, o por no decir la mayoría, el tema del Festival Porno resultó un escándalo, ¿ya? Y obviamente que nosotros vamos a tomar todas las medidas para que una cosa de esa naturaleza no ocurra, así como hoy día el CNTV no financia el género de la violencia, ¿ya? Nosotros vamos a ver todo internamente en el Ministerio de Cultura para tratar de limitarlo también, obviamente, al tema de la pornografía. No obstante ello, diputado, como decía el ministro, los concursos, como usted sabe, se postulan el año anterior, se dan los resultados a principios de enero, se firman los convenios en febrero, se pasan las platas en marzo, ya hasta abril, y esas platas ya están adjudicadas y muchas traspasadas, ¿ya? Vamos a hacer lo posible para que ello no ocurra, pero también hay que tener presente que nosotros tenemos consejos sectoriales, nos debemos los consejos sectoriales en cada uno de los fondos que tenemos, en la música, en el audiovisual, en el libro, el arte escénica, ¿ya? Funcionan en base a este concepto del antiguo Consejo Nacional de la Cultura y el Arte. Somos un órgano, si bien somos ministerio, todavía seguimos funcionando en parte como un órgano colegiado. Así también están los consejos regionales, como sabrá, que se ven en cada región. Entonces, nos debemos, no un poco, sino por ley, ¿ya? Y nosotros estamos para cumplir la ley, a lo que se definan esos consejos con respecto a los fondos de cultura, a las líneas que se aprueban, ¿ya? Y en consecuencia es ahí donde nosotros vamos a hacer todo el trabajo que tenemos que hacer para que ello no vuelva a ocurrir, obviamente, y poder en definitiva tener la autorización o la forma jurídica para que en esas bases no se permita nuevamente que se presenten espectáculos de esa naturaleza. Eso quería complementar solamente, presidente. Muchas gracias.
Bueno, igual hay hartas palabras en todo caso. Muchas gracias, ministro y subsecretario. Vamos con el diputado Contreras. Ahí estamos. Presidenta, me quiero dirigir al ministro, a los subsecretarios, para plantear 4 cosas que considero que son relevantes. Lo primero es un pedido frente a la atención a la controversia que se ha expresado aquí en esta sesión. Y le quiero pedir que haya, así como va a haber una definición de arqueología, que se defina claramente qué es cultura en nuestro país, para definir la línea que como cultura, como cultivo de los campos superiores del espíritu humano, y también qué es cultura popular, para que en el fondo, en adelante, se pueda establecer si, por ejemplo, el festival porno entra en la cultura popular o no. Por lo tanto, le pido esa definición simplemente. Cultura popular, cultura como cultivo de los campos superiores del espíritu humano. Creo que es muy importante para que nos orientemos a la libertad y no al libertinaje. Por lo tanto, creo que es importante también para ver en qué se van a administrar los fondos en el futuro. Lo segundo, hay un tema que es de preocupación, que es la falta de comprensión lectora en nuestro país. Tenemos altísimos porcentajes de la población que no comprende lo que lee. Por lo tanto, me gustaría preguntarle si hay alguna política en conjunto con el Ministerio de Educación para resolver ese problema que es gravísimo hoy en nuestro país. Lo tercero tiene que ver con nuestros pueblos ancestrales. Si bien es cierto, aquí, por ejemplo, el rodeo es una manifestación de la chilenidad, nosotros, como país, somos una fusión de sangres. Si uno recuerda, por ejemplo, los estudios genealógicos de Julio Retamal Faberó, él estableció que todo chileno con apellido español, salvo alguna excepción, tiene en su sangre de nuestros pueblos ancestrales. Sin embargo, a lo largo de la historia han estado un poco rezagados. Entonces me gustaría también preguntarle si tiene alguna política profunda para rescatar la mística de los pueblos ancestrales, la farmacopea de los pueblos ancestrales, las tradiciones y el valor que tienen dentro de esa búsqueda por construir realmente un Chile con una cultura original y auténtica. A mí me consta que muchas personas dicen que la historia de Chile comenzó cuando llegaron los españoles. No, pues, tenemos Monteverde, tenemos una tradición riquísima y sí me gustaría que se pudiese trabajar en una política profunda sobre el rescate cultural de nuestros pueblos ancestrales. Y lo último, me gustaría preguntarle a usted, cuando estuvieron acá hace 2 semanas, expresaron su preocupación por el rayado de las calles, etc. Me gustaría saber también cómo y cuándo vamos a tener alguna noticia en ese aspecto para limpiar Valparaíso, por ejemplo, para que vuelva a ser realmente lo que algún día fue, para ver qué se van a hacer o qué sanciones van a esas personas que simplemente rayan por rayar, destruyen el patrimonio público en ese ámbito. Esas 4 cosas que les quería plantear, así que muchas gracias. Muchas gracias, diputado Contreras. Ahora está el diputado Bernales, así que es su turno. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Sí, no, lo primero, bueno, saludar al ministro, a los subsecretarios por su intermedio. Tenía acá justamente anotado respecto al presupuesto comprometido de aquello que no se ha pagado, que aún no se paga, porque por ejemplo la semana pasada nosotros tuvimos una situación del Museo de Arte Moderno en Chiloé que cerró sus puertas porque no se le pagaba el pago. Entiendo, me acaban de contactar que se les transfirió esta semana y está ok, pero pueden haber otros tipos de situaciones en ese estado y me gustaría saber, y por último solicitar que se puedan hacer esas transferencias lo antes posible porque afecta el día a día, ¿cierto?, de distintas organizaciones que son muy relevantes para las regiones, sobre todo que se ha hablado de descentralización en el pago. Yo creo que parte del espíritu es que ciertas instituciones que ya mucho tiempo en las regiones puedan tener cierto más
musculatura financiera para poder trabajar de manera más tranquila. Eso es lo primero. Después, la ley de patrimonio. También me gustaría preguntarle por su intermedio, Presidenta, al subsecretario Emilio de la Cerda, respecto a cómo viene el silencio administrativo en la nueva ley. ¿Por qué lo digo? Porque en esta comisión nosotros ingresamos un proyecto de ley de mi autoría junto a la bancada liberal que se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados, que pasó al Senado, un proyecto de ley para aplicar el silencio administrativo justamente al Consejo de Monumentos, dado la cantidad de ejemplos, no los voy a repetir acá, de meses que pasan sin respuesta, que frenan obras como hospitales en mi región, como nuevas viviendas en la región, y eso se aprobó y quiero saber cómo viene porque entiendo que en el Senado eso no se tramitó. Y por último, una situación bastante grave, aprovechando que acá está el subsecretario de Patrimonio y el ministro, quiero pedir, Presidenta, que podamos oficiar y solicitar al Consejo de Monumentos Nacionales aclarar una denuncia realizada por Tom Dillehay, cierto, este arqueólogo de Monteverde, como se señalaba recién, quien acusa que un grupo de investigadores habría ingresado al sitio arqueológico Monteverde utilizando una solicitud falsa. Esto, cierto, declarando que iban a hacer un estudio de algas, pero finalmente terminaron realizando una investigación arqueológica sin cumplir con los controles del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Cuál es el punto acá? Que esta acción no es inocua, porque lo que generó fue que derivó en una publicación que cuestiona la antigüedad de Monteverde. Por lo tanto, yo pido que acá el Ministerio, el Gobierno y las instituciones del Estado puedan aclarar este nuevo estudio que además fue publicado en la revista Science, donde estos investigadores, que repito, cuestionan la antigüedad del sitio, que la reducen a más de 13.500 años de antigüedad a 6.500 años de antigüedad, ¿cierto? Que rompía la teoría de Clovis, etcétera, pueda ser aclarada lo antes posible porque esto está generando mucha preocupación y requiere una respuesta institucional urgente considerando la relevancia de Monteverde para la región de los lagos y de Chile. Por lo tanto, yo quiero aprovechar, Presidenta, de solicitar el oficio para que se pueda aclarar esta situación que me parece bastante grave y que tiene que ser aclarada. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bernales. Si se acuerda, oficio o no, según lo que indicó la información el diputado Bernales, al Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Hay acuerdo? Sí. ¿Se acuerda? ¡Ah! Ahí sí. Muchas gracias. Y al diputado Rego. Igual, ministro, queda solo la palabra de... No. Los tenemos anotados, solo que estamos de a 3 diputados, por si acaso. Adelante. Gracias. No sé si fue el diputado Neumann o otro diputado que me preguntó sobre el pase cultural, cuánto era región y cuánto era regiones y región metropolitana. Estoy en condiciones de informar que es 63% regiones y 37% región metropolitana. Gracias, ministro. ¿El diputado Rego? ¿Tiene que dejar de parpadear? Perfecto. Muchas gracias, Presidenta, por otorgarme la palabra. Ministros, subsecretarios, primero que todo agradecer la visita que han realizado el día de hoy. Han demostrado durante 2 semanas consecutivas que su interés es participar en la discusión legislativa que esta comisión está llevando adelante y eso es una muy buena señal por parte del Ejecutivo de trabajar con nosotros, no solamente en comisión, sino que también espero que sea en sede de labor extraparlamentaria también, harta labor extraparlamentaria, harta conversación, harto conversar con nosotros, juntarse y abrirnos las puertas del ministerio para cuando lo necesitemos.
Segundo, ministro, en particular, al igual que por su intermedia presidenta lo decía el diputado Ricardo Neumann, agradecer su presencia profundamente en lo que fue el Champions este fin de semana. Me tocó estar invitado por la Sociedad Nacional de Agricultura, una grata invitación a participar de un deporte tan importante como lo es el rodeo, el segundo deporte más importante en este país, muchos podríamos decir que peleando con el deporte número uno que es el fútbol. Una actividad tan linda como el rodeo, tan importante como el rodeo, tan tradicional como el rodeo, que todos promovemos y defendemos por parte de nuestra tradición y cultura, y por su intermedio, presidenta, felicitar a Pablo Pino y Martín Durán, los ganadores de la versión 77 del Champion, que nos dan orgullo nacional. Ministro, dos temas sobre la agenda. El primero respecto, y se lo digo por su intermedio, presidenta, en mi calidad de diputado por el distrito número 10, Santiago, Providencia, Ñuñoa, La Granja, San Joaquín y Macul, en particular por la comuna de Santiago Centro. Nosotros estamos viviendo un problema bastante grave que con el paso del tiempo se ha reiterado, que es la vulneración y atentado contra el mobiliario público, particularmente los bienes que son de carácter nacional, culturales, históricos, tradicionales, lo que se acrecentó después de lo que hemos conocido como el estallido delictual. Estoy pensando en los rayados que se realizaron en la cúpula del Museo de Bellas Artes, estoy pensando en la destrucción de la iglesia de la Veracruz, lo que fue la destrucción de la iglesia de Carabineros de Chile, la destrucción de la iglesia de Las Tarrias, lo que fue la destrucción del Café Literario en Providencia, recientemente inaugurado, la destrucción de el restaurante La Hacienda, del eje Plaza Italia, Bustamante, Parque Forestal. Y hay un boletín, ministro, que me gustaría, ojalá se lo puedan llevar también para la casa, que es el boletín número 17.403-07, que aumenta sanciones y restringe aplicación de penas sustitutivas de delitos de daño a la propiedad, rayados, marcas y otras acciones similares. Si bien no es parte de la tramitación de esta comisión y está hoy día radicada en la Comisión de Seguridad, me interesaría saber de sobremanera cuál va a ser la postura del Ministerio de las Culturas respecto de la tramitación de este proyecto de ley en particular, si han sido invitados a conversar este proyecto en particular, si van a requerir la ayuda de esta comisión en particular, si nosotros vamos a poder a través de esta comisión incidir a través de ustedes y mediante ustedes en lo que significa la tramitación de este proyecto, que en la misma línea, por su intermedio, presidente, que señalaba el diputado Contreras, es fundamental hoy día para la protección del patrimonio cultural, aumentar las penas y también eliminar la salida alternativa. Me gustaría mucho saber cuál es la postura del ministerio, si fueron invitados y cuál va a ser la participación en la misma. Finalmente, por su intermedia, presidenta, al diputado Churra, señalarle para que quede bastante claro que en ningún caso el objetivo de la derecha liberal, conservadora, tradicionalista, nacionalista, social cristiana, pongan el nombre que usted quiera, es limitar la libertad de expresión consagrada en el artículo 19, numeral 2, inciso primero de la Constitución Política de la República, pero sí lo queremos hacer con responsabilidad. Es del tenor literal del artículo 19, numeral 12 de la Constitución, que efectivamente se respeta el derecho a opinar libremente, lo que nos parece sumamente bien, sin censura previa. Eso es súper importante, porque tenemos el derecho a decir lo que queramos. Cuestión distinta es que estemos dispuestos o no dispuestos a calificar esa burrada que se diga o no se diga como algo que nos gusta o no nos gusta. Pero toda persona tiene el derecho a emitir su opinión libremente y sin censura previa. Sin embargo, el artículo 19, numeral 12 de la Constitución sí establece una limitación, que son los abusos. Los abusos en la expresión, lo que va a estar regulado por una ley orgánica constitucional. Y en esta materia sí me interesa saber la postura del ministro, porque no me ha quedado clara, la verdad, y quiero ser bien tajante con esto. Nosotros estamos preocupados no de la libertad de expresión, porque entendemos que es un derecho. Bien, si alguien se quiere hacer un festival porno, juntarse a ver pornografía, es mayor de 18 años de edad, quiere disfrutar libremente sus las y les cuerpes, nos da exactamente lo mismo. El tema, ministro, es que no queremos que se haga con impuestos públicos. No queremos que se haga con impuestos de nosotros. Y queremos saber si se van a fijar filtros, directamente filtros, en los proyectos concursables que se presenten por parte del ministerio que impidan el financiamiento público de estas actividades con impuestos de las personas. Ese es el punto de fondo, para que quede bastante claro con su intermedio, presidenta, diputado Churra. No es la libertad de expresión. Nos preocupa que se financien a través de estos proyectos con impuestos públicos este tipo de actuaciones que atentan contra la moral y las buenas costumbres y que constituyen, a mi parecer, un abuso respecto a lo que establece el artículo 19, numeral 12 de la Constitución. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Rego. Ahora doy la palabra al ministro y a los subsecretarios para que respondan. Tengo después en la solicitud de palabra al diputado Santana, diputado Churra, Chandía, Urriticuchea. Eso. Por favor, proceda, ministro.
pedirle silencio, por favor, diputado, mientras lo presidenta. Presidenta, solamente una solicitud. Tal vez, si le parece bien, que hiciéramos las preguntas antes, porque quizás está dentro del contexto de lo que van a responder el ministro y el secretario ahora, para no concluir después de nuevo lo mismo. Decisión suya, presidenta. Bueno, acogía la solicitud. Igual, si es que hay alguna pregunta que ya fue contestada por los ministros, traten de no repetirla, obviamente. Sí, ya. Diputado Santana, luego diputado Churra, Chandía y Uristicoechea. Diputado Santana. Gracias, Presidenta. No he hablado. Presidenta, yo voy a ser muy breve. Quería hacer dos consultas en realidad. La primera, yo oficié la semana pasada al Ministerio de Justicia porque quería saber, no sé si las autoridades que están presentes, a quien aprovecho de saludar, por cierto, por su intermedio, Presidenta, están en conocimiento de esta situación. Hay un proyecto de restauración del sitio de memoria Londres 38 que yo entiendo estaba en toma de razón de Contraloría para iniciar sus obras. Entonces, yo oficié la semana pasada al Ministerio de Justicia para saber en qué estado se encuentra este proyecto. Eso como una primera pregunta. Y la segunda consulta que quería hacer tiene relación con una respuesta que dio el ministro por su intermedio, Presidenta, la semana anterior, cuando se vino a exponer, y que tiene que ver con el pase cultural. Porque yo entiendo que hay situaciones como las que han generado una discusión que se dan dentro del ámbito de los fondos concursables que, para ser bien honestos, yo creo que son situaciones puntuales. Yo creo que en general el trabajo que hace el Ministerio de Cultura en el anterior y en el anterior gobierno financia por lo general obras o expresiones culturales que son bien transversales, ¿no? Quiero en esto hacer una defensa a la institucionalidad del Ministerio de Cultura. Sin embargo, el ministro hizo un comentario relacionado con una política pública que es bien transversal, en este caso el pase cultural, que a mí me preocupó en lo personal, porque el ministro planteó la posibilidad de crear una especie de exigencia a la hora de acceder al pase cultural que tenía que ver con la escolaridad, ¿no? Y bueno, le planteo esto, ministro, por su intermedio, Presidenta, porque la semana anterior también tuve la posibilidad de la Comisión de Educación de escuchar la exposición de la ministra, y una de sus principales preocupaciones, entre otras cosas, es justamente la deserción en los establecimientos educacionales, ¿no? Cuando un estudiante deserta, hay un paso previo que es la inasistencia. Y por lo general en la inasistencia, y esto lo dicen las duplas psicosociales al interior de las comunidades educativas, tienen como rasgo principal una amalgama inmensa de problemas sociales detrás de cada uno de sus grupos familiares. Entonces yo en ese momento le hice el punto, ministro, porque yo creo que una persona que no tiene su escolaridad completa es la persona que más requiere del apoyo del Estado, precisamente. Y cuando una persona no tiene su escolaridad completa, más que responsabilizar a la persona como una problemática en sí misma, yo creo que finalmente el Estado quien falla. Por algo hay obligaciones dentro del sistema educativo en nuestro país. Eso no es casual. El Estado tiene una obligación con los estudiantes. Entonces, que se plantee como una exigencia dentro de una política pública cuyo propósito es poder financiar el acceso a servicios, a insumos culturales, a mí me pareció un completo despropósito. Lo digo con mucho respeto. Presidenta, le pediría, yo escuché con mucha atención al ministro, de quien además tengo una muy buena opinión, entonces le pediría que usted como reguladora de este debate también me diera garantía a mí como parlamentario de que una autoridad de gobierno no me va a interrumpir, porque creo que no he hecho ninguna descalificación en mi pregunta. La dejo hasta ahí. Gracias, diputado. Continúa el diputado Churra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo quisiera, en primer lugar, valorar, creo que una tranquilidad, saber que tenemos una visión compartida sobre el valor de la interculturalidad, ¿no? Y sobre el valor de la diversidad cultural. Creo que eso se ha expresado, lo han expresado los diferentes subsecretarios, los diferentes parlamentarios, el ministro, así que creo que bueno que tengamos esa consideración, que no hay solo una forma de cultura, no hay solo una forma de ser chileno o chilena, hay formas muy diversas, ¿no? Y esas conviven, coexisten, se relacionan entre sí, y una buena cosa que en esta Comisión de Cultura tengamos ese acuerdo básico. Yo quisiera
volver a insistir en un punto porque me parece particularmente sensible e importante y quiero aprovechar el hecho de que esté el ministro aquí presente. Quiero ser lo más cuidadoso con las palabras, ministro, para que no me, por su intermedio, presidenta, por supuesto, para que no me vaya a considerar que le estoy entregando conceptos o ideas que usted no ha expresado. Y por eso se lo pregunto de la manera más cuidadosa posible, por su intermedio, presidenta. Cuando el ministro ha señalado aquí que personalmente va a impedir que ciertas expresiones artísticas, sea la que usted u otro pudieran considerar buenas o malas, prudentes, imprudentes, más o menos morales, todo eso me parece atendible, por cierto. Pero cuando usted dice que personalmente lo dice a propósito de cambiar los criterios de selección, de cambiar los criterios de selección de jurados, que son, como usted sabrá muy bien, jurados externos, o que usted en cuanto a autoridad política va a incidir directamente en la definición de esos proyectos. ¿Ya? Eso quisiera preguntar por su intermedio, presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Continúa el diputado Chandía. Ahí está. No lo había visto. Un par de consultas. Una consulta en realidad. Yo vengo de una zona Ñuble, una zona de muchas tradiciones que crean el sentido de la patria. Yo creo, ¿qué tienen visto, ministro, perdón, para el tema de la cultura en la zona como Ñuble? ¿Qué tenemos? Violeta Parra, Ramón Binay, Claudio Rao, Marta Colvin, zona de héroes y artistas. Arturo Prat, Bernardo Higgins. Yo creo que la pregunta mía es, ¿qué tenemos como tema cultural para regiones alejadas y rurales como la nuestra? Solamente eso, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Chandía. Y continúa el diputado Urruticoechea. Muchas gracias, presidenta. A ver, vuelvo un poco a lo mismo. Hace tiempo, presidenta, que la izquierda ha capturado la academia, ha capturado las comunicaciones, ha capturado la información y obviamente iba a capturar también la cultura. Y a través de eso despliegan sus tentáculos más horripilantes que uno pueda imaginar. No puede ser que en Chile se pretenda creer que ver a un hombre obeso, vestido de mujer, con barba, con un látigo en la mano, vestido de cuero, bailando frente a niños en el GAM, sea un acto cultural. Y eso es un acto escrito en el infierno, es algo diabólico, es algo asqueroso, es algo repugnante. Entonces, cuando usted viene, cuando le toca a un ministro hacerse cargo de una cartera que viene de un gobierno que aplaudía este tipo de cosas, que le gustaban este tipo de cosas, que financiaba este tipo de cosas, que le daba la oportunidad a la gente para meterse la bandera de Chile por donde quisieran, porque eso es cierto, eso también estaba financiado por el gobierno. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ahora un ministro, subsecretarios y funcionarios de una cartera que quieren hacer el bien se enfrentan a que este tipo de actos pueden estar ya financiados y se ven con la incapacidad de decir que no? ¿Por qué? Porque va a salir el sindicato de actores de no sé dónde a decir que esto es una aberración y lo que están haciendo es un acto contra la libertad. Entonces, ¿hacia dónde apunta mi pregunta? Es cómo el Ejecutivo puede zafarse de estos males que revientan el alma, destruyen a los niños, hipersexualizan a los niños, pervierten a los niños. ¿Cómo? Y si no es así, entonces desde esta comisión, ¿cómo nosotros podemos elaborar un proyecto tal y ponerle la urgencia necesaria para que el ministro de Cultura pueda decir no? Sencillamente este tipo de cosas que no tienen ningún sentido. O sea, ¿dónde está la belleza en eso? ¿Dónde está la educación detrás de ese acto? ¿Dónde está lo que yo puedo proporcionar como un bien detrás de un acto así? Puede decir no, esto sencillamente no va. Y eso no va contra la libertad de las personas, al revés, eso va en contra del libertinaje. La libertad es la tendencia hacia el bien. Y el bien no busca ese tipo de aberraciones, ni esas cosas repugnantes, ni ese tipo de cosas asquerosas.
que lo único que hacen es destruir al ser humano. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Dejo la palabra al ministro y a los subsecretarios para que puedan responder las palabras finales de los diputados. Partimos ¿con quién partimos esta ronda? Perdón, es que las tengo todas anotadas. Y no... Hay varios. Tengo al diputado Contreras, Bernales, diputado Rego, diputado Santana, Achurra, Chandía. ¿Estamos? Perdón, disculpen. A ver, son muy interesantes las preguntas del diputado Contreras, pero creo que dan para una discusión por sí misma y un poquito un seminario, sí. Y no está el diputado, así que permítanme guardármelas para masticarlas y yo tengo mi respuesta, pero si no está la persona que me las quiso preguntar, voy a contestar las que son atingentes a mí como ministro y después le voy a dar la palabra a los dos subsecretarios. ¿Les parece? Para ocupar una vez la palabra y no estar interrumpiendo. Sobre al diputado Rego, el diputado Bernales le va a contestar subsecretario de Patrimonio. El diputado Rego, no hemos sido informados por el boletín número 17.403-07, ni tampoco hemos sido consultados. Ahora bien, dado su petición, le reitero dos cosas. En las puertas del ministerio, el teléfono mío y de ambos subsecretarios están a disposición de la Secretaría y por cierto no tengo ningún problema de no solamente recibirlo en el ministerio, sino adicionalmente conversar sobre estos temas que son tan importantes. Usted hablaba sobre los filtros que impidan el financiamiento de este tipo de cosas. Bueno, los dineros son públicos y nosotros actuamos sobre uno de los pilares que comentamos la vez anterior, que tiene que ver con la transparencia y la probidad. Y nosotros no vamos a invertir ni gastar, en este caso gastar dinero en actos como los señalados aquí en esta honorable comisión, como el financiamiento del Festival Porno o otro tipo de cosas que tengan competencia con nuestro accionar. Yo supongo que eso les quedará claro. Ahí entronco con algo que dijo el diputado Achurra, que me parece legítima su duda, porque no hemos tenido experiencias en común. Yo no voy a actuar como ministro censor, porque la ley me lo prohíbe. Pero sí la ley me faculta a articular modificaciones, ya sea por la vía legal o por la vía de los reglamentos, de elementos en los cuales este ministerio no esté de acuerdo. Yo estoy seguro que la forma en que se otorgan los fondos no ha sido actualizada ni revisada durante al menos del año 93 cuando se crearon. Uno lee al señor Pablo Dittmar en el Mercurio o lee otros gestores culturales y la gran queja que existe es una queja que dice en relación con las formas como se están entregando y que sería bueno revisarlo y en materia de prerrogativa de este ministerio poder hacerlo. Le reitero a ambos diputados, diputado Rego y diputado Achurra, no vamos a financiar
por la vía de actos reglamentarios ningún proyecto que diga relación con lo que hemos vivido durante este verano, vale decir, pornografía. La pornografía no solamente es una industria que se autosustenta y gana mucho dinero, y hay, por cierto, materias culturales y sociales muy relevantes por financiar por el Estado de Chile y por el Ejecutivo para invertir un peso en pornografía, y si a eso además, en mi visión y en la visión de muchas de las personas que me acompañan, aunque sean mayores de edad los que participan en esos actos, en esas expresiones pornográficas, no estamos de acuerdo a darle cobertura a través del financiamiento. No creemos que sea una política sana para el país, y en lo personal no estoy de acuerdo en gastar ni un peso, porque para mí eso es gasto en estas materias. Bueno, las opiniones que el diputado Rudy Goechea da en relación a este tema y otros muchos más que tienen que ver con pornografía son sus opiniones, las cuales yo puedo compartir en su inmensa mayoría. Lo que sí, yo necesito un chasis jurídico y reglamentario para poder hacer lo que usted me está proponiendo. Porque le reitero que aquí podemos tener diferencias políticas profundas con muchos de los miembros, pero sí yo supongo que aquí nos une que tenemos que cumplir con la legislación vigente. Y existen las mociones parlamentarias y también los mensajes presidenciales. Si usted estima conveniente someterlo a la votación de esta honorable comisión y posteriormente, digamos, de la sala, ¿quién soy yo si fui parlamentario 8 años para poder limitarle su accionar? Sí, continúe, ministro, y... De 38, obviamente no tenemos conocimiento porque lo mandó al Ministerio de Justicia. Feliz de recogerlo y ver en qué nos atinge a nosotros esa materia. El pase cultural, diputado Santana, lo expliqué, lamentablemente usted no estaba en ese minuto en la sala. Los requisitos que se le ponen, así como el pase cultural salió para apoyar a la tercera edad, después el gobierno lo cambió a través del reglamento para apoyar a jóvenes entre 18 y 19 años, será prerrogativa nuestra, y yo difiero, presidenta, por su intermedio. Yo creo que una forma de incentivar la escolaridad y que los niños asistan a clase es no dándole facilidades para que no asistan a clase. Es impulsar todas las acciones por parte del Estado para que efectivamente cumplamos con algo que ni siquiera fue impulsado por ninguno de los presidentes desde la vuelta a la democracia solamente, sino que viene desde la época de Frei Montalva, que es la escolarización de nuestros jóvenes. Ahora bien, será materia de discusión. Yo no voy a cambiar el reglamento, diputado Santana, por su intermedio. El reglamento existe de la forma que existe hoy día y le otorgaremos a las personas, tal como lo dijo el subsecretario Lobo, a las personas que dice ahí que son las personas que nosotros le damos en el reglamento. Le vamos a otorgar este beneficio tal cual está y no se le va a negar porque no es hoy día parte del reglamento, lo que para mí debiese sido fundamentalmente parte integral del reglamento, que las personas hubieran tenido al menos cuarto medio. Pero hoy día no está. Sobre la discusión de si el Estado falla o no falla, sí, yo creo que el Estado falla habitualmente, pero no es materia solamente del Ministerio de las Culturas, sino que también de los cuerpos intermedios de la sociedad, sino también de la sociedad civil, de los distintos credos, es del Estado, que lo conformamos finalmente todos los chilenos y los tres poderes del mismo. En relación al resto de las materias, diputado Contreras, no tuve oportunidad de explicarle algo que yo creo que es de suyo sumamente importante.
y adicionalmente, tal como lo señalé, no en tono de sorna, sino que en tono de construcción, las definiciones de cultura popular, digamos, podrían darnos para no solamente una buena jornada completa, que probablemente sea hiper necesaria poder realizarla. Creo que no es el momento hoy día, y no es que le esté faltando el respeto, sino que mi intención creo que es avanzar sobre las otras dudas, pero sí es un tema que recojo, que dichoso lo quiero generar un buen diálogo, digamos, para construir en relación a estas materias. Obviamente que la complexión lectora no es solamente un trabajo de este ministerio, de hecho ni constitucionalmente es parte de este ministerio. Sí, le recuerdo a la honorable comisión que estamos en el mes del libro, que ha sido lanzado por este ejecutivo en continuidad a políticas públicas que vienen por lo demás desde antes. No es invento nuestro, pero lo hemos abrazado con toda pasión y fervor, y vamos a tener muchas actividades, y hemos tenido. Yo estuve hoy día en la Biblioteca Severina aquí en Valparaíso, hemos estado no solamente inaugurándolo en la Comuna Independencia, sino además hemos estado en múltiples partes, hemos ocupado todas las plataformas para incentivar la lectura, y la lectura no solamente para las personas mayores, sino también para las mujeres que hoy día están embarazadas y le pueden leer un cuento a un niño hasta ese lactante, digamos, que está creciendo. Sí, no nos equivoquemos en una cosa. La lectura no es solamente el acto de leer, juntar letras y juntar frases a través de la vista, sino hoy día tenemos crecientemente una población que tiene problemas de vista y utiliza el audiolibro, para lo cual este ministerio también tiene una plataforma de acceso en relación al tema. La lectura no es solamente de papel, que a mí me encanta, ¿ah? Creo que es la mejor forma de impulsarlo, y yo le agradecería a cada uno de los parlamentarios que en algún minuto de su comunicación con sus distritos, a través ya sea de las redes sociales o permanentes, pudieran recordarle que estamos en el mes del libro también a la gente, y sería muy valiosa la participación de todos y cada uno de ustedes. Los rayados de las calles y las sanciones también se las voy a dejar al subsecretario de Patrimonio, para que después redondee el subsecretario de Cultura. Sí. Le aviso al ministro y a los subsecretarios que nos quedan 5 minutos porque tenemos que definir la tabla. Eso, para que puedan ser lo más breves posible. Gracias, presidenta. Por ese intermedio también voy a tomar algunos de los puntos que han mencionado los diputados y las diputadas. En relación al tema indígena, diputado Contreras, solo muy brevemente, nuestro ministerio se ha constituido con una consulta indígena. De hecho, está en el origen del ministerio. Nosotros coincidimos mucho en la diversidad cultural desde los distintos pueblos indígenas de Chile. Creemos que hay que cautelar fuertemente que no sea instrumentalizado políticamente la diversidad indígena del país. Y tenemos incorporado, y lo celebramos, el tema del patrimonio indígena y su representación en la ley de patrimonio que se está discutiendo en el Congreso. Pero además hay una serie de políticas. Nosotros tenemos un departamento de pueblo originario, una subdirección, perdón, de pueblo originario. Tenemos el sello artesanía indígena. O sea, el ministerio, la verdad, que convive fuertemente con esto. Programas de lengua indígena. Entonces, y tenemos política de restitución de bienes culturales. El caso Rapa Nui ha sido especialmente notorio en el último tiempo. Entonces, quiero decir que coincidimos mucho con eso y se está trabajando en esa línea. Lo de los rayados de calle está incorporado también. A ver, dos cosas. Uno es cumplir la ley actual, también lo mencionamos la otra vez. Hace poco rayaron, la semana pasada, el mausoleo del general Baquedano y también algunos más, y nosotros lo que hicimos fue cumplir la ley. Acordamos con el Consejo Monumento enviar todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que se haga la persecución con la ley vigente. Y se han logrado temas con la ley vigente pese a que está obsoleta. Y junto a eso, profundizar las penas y los mecanismos en la nueva ley de patrimonio cultural. Está todo eso incorporado en un capítulo de penas y sanciones. Diputado Bernales, puede ser más largo que 5 minutos, voy a tratar de ser muy breve en eso. A ver, usted hizo dos preguntas principalmente. La del silencio administrativo, voy a revisar bien cómo está incorporado en la norma que estamos presentando las indicaciones. Ahora, lo que sí ha sido señalado por el Consejo de Defensa del Estado, yo creo,
es que nuestro silencio administrativo en atención al patrimonio cultural es un silencio negativo, no positivo. Por lo tanto, una vez que se cumplen los plazos del silencio negativo, se abren disposiciones para otro tipo de acciones de parte del titular. Digo eso porque como es el patrimonio un bien no reemplazable, digamos, no se puede incorporar como positivo, o sea, no se da el permiso en la medida en que no respondió el órgano. Y luego, en tema de Monteverde, a ver, el caso de Monteverde, que es una denuncia que ya se había presentado al Consejo Monumento el año 2024, el mismo tenor que la actual, y que por supuesto Monteverde ha sido un caso emblemático para la ciencia, especialmente para Chile, digamos, es una materia que el Consejo Monumentos va a analizar este miércoles en la sesión plenaria y de ahí va a sacar su pronunciamiento. Yo ya conozco más o menos cómo viene el tenor de eso, pero preferiría esperar en lo que haga público nuestro Consejo. Solo yo podría señalar que acá hay una diferencia entre la parte de permiso y otorgamiento de permisos que le compete al Consejo Monumentos respecto a la validación científica o no de las conclusiones de un estudio que le corresponde a órganos como la revista Science. O sea, nosotros como Consejo sí estamos separando esos dos temas, pudiendo ver más bien el tema normativo que le corresponde al Consejo en el caso de la denuncia, pero no metiéndonos en el análisis de fondo respecto a cómo la revista Science acredita o no la validez científica de las conclusiones. ¿Ya? Pero no quiero adelantar más, esto lo va a ver el Consejo de Monumentos el miércoles, ciertamente es un tema que nos preocupa y que nos ocupa mucho. Creo que algo ya respondí en tema de las penas, los rayados de la cúpula del Bellas Artes, que el diputado Rego nos mencionaba. Yo lo único que diría ahí, aparte del tema penal, es que no nos debería pasar nunca más que el patrimonio cultural se esgrima como un daño colateral de las manifestaciones sociales. O sea, esta validación que se hizo de la destrucción del patrimonio de la ciudad, de los bienes públicos, no solo el patrimonio, del metro y de los edificios públicos, como si fuera un daño colateral de un proceso que era la vanguardia de la sociedad, a mí me parece un error político, conceptual e intelectual muy, muy grande. Entonces, ojalá podamos partir de esa base y no repetir ese tipo de dinámica. Y termino con esto, que es la última pregunta, el diputado Chandía de Ñuble. A ver, créame que nosotros conocemos mucho Ñuble, nos interesa profundamente. En años anteriores se han hecho muchas gestiones, la inscripción de Quinchamalí Santa Cruz de Cuca en el inventario de UNESCO, etcétera. Pero en lo concreto, para esta gestión, estamos dando continuidad a dos proyectos que de hecho partieron hace 7 años, 6 años más o menos. Uno el Museo Regional de Ñuble, en el Parque Ultraestación, en las bodegas del ferrocarril. Ese proyecto se concursó y está comprometido para avanzar, no está para partir este año, pero está programado. Y lo otro, un proyecto importante de archivo regional en el edificio de los Carmelitas, en el predio Eriazo que está al lado del edificio de los Carmelitas, que quedó muy dañado con el terremoto del 2010, de la iglesia de los Carmelitas. Está la iglesia, está el convento y está el sitio Eriazo al lado. El sitio Eriazo para archivo regional y el convento y la iglesia está viendo una posibilidad de instalar ahí la biblioteca regional. Entonces estamos muy conscientes de eso y podría mencionar algunos otros casos, San Carlos, San Fabián de Alico, pero el tiempo no nos da. Pero créame que Ñuble lo tenemos bien en la cabeza con estos proyectos y con otras iniciativas. Gracias. Por su intermedio, Presidenta, es súper breve. Dos consultas que han quedado en el aire. Una de Alejandro Bernal, el diputado Bernales, quien estaba preocupado por los temas del PAOC, pero efectivamente hubo un retraso en ciertos pagos entre los que se encontraba el pago, pero era por un problema de caja. El lunes pasado la AIP nos transfirió la plata y se hicieron los pagos entre martes y miércoles, ¿ya? Así que por lo tanto esperamos que estos problemas no sigan en el futuro, pero eran lícitamente por un tema de problema de caja que no tenía la DIPRES. Ahora, con respecto al tema del diputado Neumann, que planteaba programas de desarrollo de audiencia, la instancia en el fondo en San Fernando. Bueno, nosotros tenemos en el PAOC, ya el programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras, tenemos ya apoyo a teatros, por lo tanto, ahí hay una instancia donde podemos colaborar con comunas de esas características, así como también tenemos un programa de financiamiento de infraestructura cultural pública y privada, ¿ya? Por lo tanto, esperamos, tal como decía el ministro, nosotros llegar a todas las regiones y sobre todo también tenemos un programa de funcionamiento de comunas de menos de 50.000 habitantes, infraestructura cultural, por lo tanto, queremos llegar a todas las regiones y a los lugares más pequeños, con menos habitantes, y en eso estamos, así que pretendemos seguir con esos programas y que la cultura llegue a San Fernando. ¿Ah? La última cosa a propósito de eso, con esto termino. Sí, disculpen, es muy cortito.
Me tocó asistir dentro de mis actividades a la firma de un convenio entre el Museo de Bellas Artes y el Instituto Cultural de Las Condes, donde ahí empieza a materializarse algo que puede ser muy interesante para las comunas que ustedes representan. Exposiciones de... El Museo de Bellas Artes tiene más de 5.000 obras guardadas, custodiadas, que no están en exhibición permanente. Y perfectamente se pueden organizar vía convenio una transferencia artística del museo hacia las comunas y sus centros culturales. Se los paso como un dato porque puede ser interesante. En este caso era en el Museo Santa Rosa, que está en Colón con Padre Hurtado, una exposición sobre las primeras mujeres pintoras de Chile. Muy interesante, de verdad muy revelador, y así como eso se pueden hacer curadurías de muchas cosas en la medida que ustedes también se acerquen al museo con los centros culturales de su propia comuna. La directora del Museo de Bellas Artes hoy día es concurso público y no ha sido removida, con lo quiero decir que hay un interés legítimo, digamos, tanto de este ministerio como del museo, de poder ampliarse más allá de las murallas del museo. Así que se los paso no solamente como dato, porque también creo que es una forma de llegar con nuevas obras a centros distintos, obras que lamentablemente no se ven habitualmente también en el mismo museo. Muchas gracias, ministro y sus secretarios. A la comisión, ¿hay acuerdo para prorrogar la sesión por 5 minutos para fijar la tabla? ¿Sí? Acordado. Y suspendo la sesión por 1 minuto para poder despedir al ministro y a los subsecretarios. ¿Habría acuerdo en la comisión para... ¿Habría acuerdo para tratar en la próxima sesión los siguientes proyectos pendientes? Autoriza monumento en Lota en memoria de Baldomero Lillo y declara la actividad de arreo como patrimonio cultural inmaterial de la nación. ¿Sí? Diputado Santana. Se escuchó la solicitud y sí, de hecho está invitada la ministra Cedini, quien se excusó por problemas de agenda y que está disponible para una próxima sesión, si es que así acordamos. Y habría acuerdo para estos dos proyectos de discusión, que es autoriza monumento en Lota y declara la actividad arreo como patrimonio cultural inmaterial de la nación. ¿Sí? ¿Sí? Acordado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, cerramos la sesión y que se levanta la sesión y que estén muy bien dentro de la semana y lo que quieran.